Mi hermana dorada recibió un auto, una casa y una tarjeta sin límite porque ella es bonita. Yo solo recibí un ya verás cuando madures. Pero su vida perfecta se desmoronó cuando el banco congeló sus cuentas por deudas. Me llamó llorando, pidiéndome ayuda. Le respondí, madurar duele, ¿verdad? Desde que tengo memoria, mi hermana menor siempre fue la dorada de la familia. Mis papás le decían así incluso de cariño. Según ellos, porque tenía el cabello más claro, los ojos grandes y una sonrisa que, según mi mamá, iluminaba cualquier cuarto. Yo era el hermano mayor, el que debía entender, el que no necesitaba tanto, el que tenía que aguantar. Cuando cumplí 18, me dijeron que era momento de ser independiente y aprender a valerme por mí mismo. Cuando ella cumplió 18, le regalaron un coche nuevo, una cuenta a su nombre y una fiesta que todavía recuerdo porque gastaron lo que nunca habían gastado en nada mío. Yo me fui de la casa ese mismo año con una mochila, un celular viejo y $50 que mi abuela me dio a escondidas. Al principio no me importaba tanto, o al menos eso me repetía para no sentirme un mal hijo. Conseguí trabajo en un taller mecánico y estudiaba en las noches en una universidad comunitaria. Dormía poco, comía lo que podía, y cada vez que hablaba con mis papás sentía que no hablábamos el mismo idioma. Me decían que mi hermana necesitaba más apoyo, que era más sensible, que yo era fuerte y que un día maduraría y entendería. Lo de ya verás cuando madure se volvió casi un chiste cruel. Siempre lo decían cuando yo cuestionaba algo. Cuando ella reprobó una materia, le compraron un tutor privado. Cuando yo pedí ayuda para pagar una clase extra, me dijeron que me las arreglara. Cuando ella quiso ir a Los Ángeles con sus amigas, mi papá le prestó su tarjeta. Cuando yo les conté que dormía en el coche algunos días porque no alcanzaba para el alquiler, mi mamá solo suspiró y dijo, tú elegiste irte, nadie te obligó. Con los años, la distancia se volvió costumbre. Ella se graduó en algo de relaciones públicas, creo, aunque nunca trabajó de eso. Mis papás le compraron una casa pequeña en las afueras para que empezara su vida adulta. A mí me dio risa amarga, porque cuando yo empecé mi vida adulta, lo hice arreglando autos viejos y compartiendo un apartamento con 2 desconocidos. Pero según mi mamá, yo era hombre y debía salir adelante por mis propios medios. La última vez que fui a su casa, todo estaba perfectamente decorado, con velas, cortinas nuevas y fotos de ella en la playa, de viajes, de fiestas, de cenas elegantes. En una esquina estaba el coche que todavía tenía el moño rojo del concesionario. Me abrazó con esa sonrisa que siempre usó cuando quería algo. Me dijo que estaba viviendo la vida que merecía. Yo solo asentí, fingiendo que no me hervía la sangre. Pasaron los años y la distancia se volvió definitiva. Hablábamos por compromiso, en cumpleaños o navidades, y la mayoría de las veces terminábamos peleando. Ella vivía como si el dinero no tuviera fin, y mis papás seguían aplaudiéndole todo. Yo trabajaba cada día más, logré abrir mi propio pequeño taller, nada lujoso, pero mío. No era rico, pero tenía paz. Hasta que hace poco me llamó mi mamá, llorando, diciendo que tu hermana necesita ayuda, por favor, es algo serio. Pensé que era otra pelea tonta, pero no. Me dijo que la cuenta de mi hermana había sido congelada por el banco, que debía miles de dólares, que había firmado préstamos sin leer, que estaba al borde de perder la casa. Cuando me lo contaba, lo hacía con ese tono de víctima, como si fuera algo que le pasó y no algo que provocó. Yo me quedé en silencio un rato, y mi mamá, con esa voz que usaba cuando quería manipular, me dijo que ella necesita que la ayudes, que no la dejes caer. Esa noche, mi hermana me llamó. Lloraba como nunca la había escuchado llorar. Me decía que no sabía cómo pasó, que confió en una amiga, que pensó que el banco le daría más tiempo, que no entendía cómo se complicó todo. Decía que solo necesitaba unos meses para volver a levantarse, que yo era el único que podía ayudarla. Yo escuchaba y recordaba todo, las veces que se burló de mi ropa vieja, las veces que mis papás me dijeron que ella era delicada, las veces que me tocó arreglar sus cagadas cuando éramos niños. Me quedé callado un rato y cuando por fin hablé, le dije que no podía ayudarla. Me dijo que era cruel, que cómo podía darle la espalda a mi propia sangre, que era solo dinero, que ella me lo pagaría. No sé por qué, pero me reí. No fue una risa feliz, fue más como un reflejo, como cuando ya no te queda nada que sentir. Le dije que tal vez ahora entendía lo que era madurar, que a veces duele, y que ojalá aprendiera de esto. Antes de colgar, me dijo con voz quebrada que era un monstruo.
Y tal vez lo soy, o tal vez ya estaba harto de ser el hermano que siempre arreglaba todo mientras ella jugaba a ser adulta. Después de colgar, me quedé mirando el techo de mi apartamento, ese mismo lugar donde antes dormía agotado después de 10 horas en el taller, y me sentí raro. No feliz, pero sí ligero. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba toda la vida encima. No lo publiqué aquí para que me digan que soy un santo ni para que me den la razón. Solo necesitaba escribirlo, porque por primera vez en mucho tiempo, no siento culpa. Ella tuvo todo, y lo desperdició. Yo no tuve nada, y lo construí desde cero. No sé si eso me hace mejor persona, pero por fin entiendo algo, madurar duele, y a veces es la única forma de dejar de ser el pendejo de la historia. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde aquella llamada. No supe nada de mi hermana ni de mis papás durante un tiempo, y honestamente lo agradecí. Había pasado tantos años viviendo con ese peso invisible de deber algo a mi familia que, por primera vez, el silencio me supo a descanso. En el taller las cosas iban bien, tenía más clientes, un par de muchachos nuevos que contraté para ayudarme y la vida parecía tranquila. Pero esa calma duró poco. Empezaron a llegar mensajes. Primero de mi mamá, diciendo que mi hermana estaba muy mal, que apenas comía, que no dormía, que se había quedado sin nada y que necesitaba que yo dejara el orgullo. Después de eso vinieron los mensajes de mi hermana, todos a diferentes horas del día, algunos largos y otros tan cortos que parecían escritos entre lágrimas. Decía que me necesitaba, que entendía que me había portado mal, que por favor no la abandonara. Yo leía cada uno y no respondía. No porque no sintiera nada, sino porque cada palabra me recordaba todos los años que ella me ignoró cuando era yo el que necesitaba ayuda. Era como si el universo me estuviera devolviendo, a su manera torcida, una lección que llevaba esperando toda la vida. Después vinieron las llamadas, una tras otra, hasta que tuve que bloquear su número. Me sentí como un cabrón haciéndolo, pero sabía que si la escuchaba llorar otra vez iba a ceder, y no quería repetir el mismo ciclo. Mi mamá no tardó en llamarme también, con ese tono entre reclamo y súplica que siempre usaba. Dijo que no podía creer que yo fuera tan frío, que ella es tu hermana, por Dios, ¿qué te pasa? Le contesté que lo único que pasaba era que estaba cansado de ser el adulto responsable de todos menos de mí. Dijo que la estaba dejando sola en su peor momento, que eso me iba a pesar el resto de mi vida. Le respondí que ya me pesó suficiente cargar con una familia que solo aparecía cuando había que solucionar algo. Hubo un silencio largo, incómodo, de esos que se sienten como si el aire se volviera pesado, y después colgó sin decir adiós. Al día siguiente me enteré por mi tía, la hermana menor de mi papá, que la situación en la casa de mis padres era un circo. Mi hermana estaba viviendo temporalmente con ellos porque el banco había tomado la casa. Según me contó, los primeros días fue puro drama, lloradera, promesas de cambiar, incluso intentó conseguir trabajo, pero no duró ni una semana porque decía que no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Mis papás estaban desesperados, mi mamá tratando de protegerla y mi papá, que siempre fue el más duro, estaba que explotaba. Dicen que una noche le gritó que ya estaba harto, que todo esto pasa por creer que la vida era Instagram. La tía me dijo que mi mamá se echó a llorar, que mi hermana se encerró en su cuarto y que el ambiente en la casa era insoportable. Me dijo también que no me sintiera mal, que por fin alguien le estaba poniendo límites, que ya era hora de que ella entendiera que no todo se soluciona con una sonrisa o una llamada de emergencia. Lo que más me sorprendió fue que, incluso después de todo, mis papás seguían intentando hacerme sentir culpable. Me mandaban mensajes pasivo-agresivos, frases como hay cosas más importantes que el dinero, o la familia es lo único que tenemos. Mi papá incluso me escribió un correo diciéndome que esperaba que algún día pudiera perdonarlos por haber intentado ayudarla. Me reí solo cuando lo leí, no por burla, sino porque era tan absurdo que pareciera que la víctima era yo. Pasé toda mi vida escuchando que debía ser fuerte, que debía madurar, que debía entender, y ahora que por fin hacía eso, me decían que era insensible. Era como si cualquier cosa que hiciera estuviera mal mientras no fuera lo que ellos querían. En medio de todo eso, hubo un momento que me sacudió. Un día, al salir del trabajo, encontré una carta metida debajo de la puerta de mi apartamento. Era de ella. Decía que había intentado todo, que ya no sabía qué hacer, que no me pedía dinero sino solo hablar, que sentía que me había perdido y que eso le dolía más que perder la casa. La leí completa y me quedé quieto un rato. No era una carta dramática, no era manipuladora, era triste.
Pero aún así, no contesté. La guardé en una caja junto con otras cosas que no sé si algún día tiraré. No porque no me importara, sino porque entendí que hablar no iba a cambiar lo que estaba roto. Ella no necesitaba consuelo, necesitaba entender lo que era responsabilidad, y nadie puede enseñarte eso si tú no estás lista para escucharlo. Las semanas siguientes fueron un infierno familiar. Mi mamá me bloqueó del grupo de WhatsApp que tiene con la familia, según me enteré, porque dijo que no quería energía negativa. Me dio risa, porque si alguien cargó con la energía negativa toda la vida, fui yo. Mis primos dejaron de hablarme, o al menos dejaron de escribirme. Mi tía, la única que siempre fue honesta, me llamó una noche y me dijo que no me sintiera solo, que ella sabía que no era fácil mantenerse firme, que todo el mundo te llama cruel hasta que les toca ver lo que tú viviste. Le agradecí, y me dijo algo que me quedó grabado: a veces no ayudar también es una forma de hacerlo, solo que duele más. Y tenía razón. No hay nada más jodido que ver caer a alguien que amas y no tenderle la mano, pero si sabes que esa mano solo va a volver a hundirse contigo, entiendes que hay que dejarla caer. Una noche, mientras cenaba solo, me puse a pensar en cómo llegamos a esto. No fue un solo momento, fue una cadena de años, de silencios, de favoritismos, de frases malditas disfrazadas de cariño. Mis padres crearon un monstruo y cuando el monstruo se descontroló, quisieron que yo lo alimentara otra vez. No lo digo con odio, sino con cansancio. Y ese cansancio, por primera vez, me estaba sirviendo de escudo. Aprendí que no hay nada más peligroso que alguien acostumbrado a que todo le salga bien enfrentando un no por primera vez. Y mi hermana, después de toda una vida de sí, se estaba estrellando contra la realidad. Un día recibí un mensaje de ella desde otro número. Era de madrugada. Decía que me odiaba, que esperaba que algún día me pasara algo malo para que entendiera cómo se siente que te den la espalda. Me quedé mirando la pantalla un rato y luego borré el mensaje sin responder. No porque no me doliera, sino porque sabía que responder solo iba a seguir alimentando ese resentimiento. Me dolió, claro que sí, porque por debajo de toda la rabia seguía siendo mi hermana, pero también era la misma persona que me dio la espalda 1000 veces cuando era yo el que la necesitaba. Y si en ese momento el karma me estaba usando de mensajero, pues que así fuera. Con el tiempo, los mensajes se fueron haciendo menos frecuentes, las llamadas cesaron y el ruido familiar se fue apagando. Yo seguí con mi vida, trabajaba, salía de vez en cuando con amigos, pagaba mis cuentas y dormía tranquilo. Pero cada tanto, en los momentos más inesperados, me venía a la cabeza su voz llorando al teléfono, y esa frase que le dije: madurar duele. No me arrepentí de haberla dicho, aunque a veces me preguntara si podría haberlo hecho de otra manera. Pero después me respondía solo: no había otra manera. A veces la única forma de aprender es jodiéndote, y nadie te puede enseñar lo que la vida se encarga de mostrarte a golpes. Y así fue como pasé de ser el hermano que siempre decía sí, al que todos empezaron a llamar insensible, frío o incluso cruel. Pero también fue la primera vez en la que me elegí a mí. Y aunque eso me costara a mi familia, por primera vez sentí que estaba empezando a vivir sin deuda con nadie. Actualización 2. Pasaron algunos meses desde el último contacto con mi hermana. No sabría decir exactamente cuántos, porque en algún punto dejé de contar. Me acostumbré a la idea de que ya no éramos parte de la vida del otro. Mis padres seguían sin hablarme directamente, aunque de vez en cuando mi tía me mantenía al tanto de lo que pasaba. Según me contó, la situación en su casa se había vuelto insoportable. Mi hermana seguía ahí, sin trabajo fijo, dependiendo completamente de ellos. Había vendido muchas de sus cosas, incluso algunas de esas bolsas de diseñador que antes presumía como si fueran trofeos. Pero ni con eso lograba estabilizarse. Los bancos no le daban crédito, y los pocos amigos que antes la acompañaban a todas partes desaparecieron. Lo típico, pensé, cuando se acaba el dinero se acaba el cariño. Mi madre seguía intentando justificarla. Le decía a todo el mundo que la pobre había tenido mala suerte, como si firmar préstamos que no podía pagar fuera cosa del destino. Mi papá, en cambio, ya no tenía paciencia. La tía me contó que una noche, durante la cena, él explotó y le gritó que estaba cansado de mantenerla, que ya no era una niña, que se buscara un trabajo de verdad. Mi hermana lloró y se encerró en el cuarto, y mi madre, fiel a su papel, se fue detrás de ella para consolarla. Mi tía dijo que nunca había visto a mi papá tan harto.
Al parecer, después de esa pelea, él dejó de hablarle durante varios días, y la casa se convirtió en un campo de guerra silenciosa donde todos caminaban con cuidado para no detonar otra discusión. Yo escuchaba todo eso con una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza porque, al final, seguían siendo mi familia, y por más que uno se aleje, escuchar que las cosas se están desmoronando duele. Pero también alivio porque por fin entendían lo que yo había vivido durante años. Por fin se daban cuenta de que esa hija dorada que tanto protegieron no sabía sobrevivir sin que alguien la sostuviera. Y lo peor es que no sabían qué hacer con eso. La vida les estaba mostrando, a su manera, la factura de sus decisiones. Un día, mientras trabajaba en el taller, recibí un mensaje de mi madre. Decía que necesitaba hablar conmigo. Dudé en responder, pero al final lo hice. Me pidió que la llamara cuando pudiera. Esa noche, después de cerrar, marqué su número. Me contestó con esa voz temblorosa que siempre usaba cuando quería que me ablandara. Me dijo que estaban preocupados, que mi hermana estaba peor, que había intentado conseguir trabajo pero que la despidieron a la semana porque no encajaba. Me contó que mi papá había tenido que sacar dinero de su jubilación para pagar algunas deudas de ella y que la casa estaba tensa todo el tiempo. Yo escuchaba y, aunque no lo dije en voz alta, por dentro pensaba que todo eso era exactamente lo que tenía que pasar. No por crueldad, sino porque era la única forma de que entendieran las consecuencias de vivir sin responsabilidad. Mi madre me pidió que fuera a verlos, que hablara con ella, que le diera ánimo. Me dijo que tú eres el único que puede hacerla reaccionar. Esa frase me encendió algo adentro. Era la misma frase que usó 1000 veces cuando éramos adolescentes, cuando yo tenía que dar el ejemplo. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Le respondí que no iba a hacerlo, que ya había cumplido mi parte, que no era mi trabajo rescatarla. Ella se quedó callada un momento, y luego me dijo que no podía creer que hablara así de mi propia sangre, que me había vuelto egoísta. Le contesté que egoísta era quien vive esperando que otros le resuelvan la vida. Le recordé, con calma, las veces que dormí en el coche mientras ellos financiaban sus viajes, las veces que pedí ayuda y me dieron sermones. Le dije, yo también me caí, mamá. La diferencia es que a mí nadie me levantó. No dijo nada más. Solo escuché su respiración pesada y luego el clic del teléfono cuando colgó. Esa noche me quedé pensando en todo. En cómo la vida da vueltas, en cómo lo que uno siembra acaba regresando de formas que no imagina. No me sentía orgulloso de verlos pasar por eso, pero tampoco culpable. Lo que estaba pasando era inevitable. Durante años les advertí que estaban criando a alguien incapaz de sostenerse sola, pero siempre fui el amargado, el envidioso, el resentido. Ahora que la realidad los alcanzó, buscaban que yo hiciera de paracaídas otra vez. Pero esta vez no iba a saltar con ellos. Pasaron unos días y, para mi sorpresa, recibí un mensaje de mi hermana. Era corto, apenas una línea. Decía, lo siento. Me quedé mirándolo un rato, sin saber si responder o no. No lo borré, pero tampoco contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos sin gritar que no sabía cómo empezar una conversación con ella. Guardé el mensaje y seguí con mi día. Semanas después, mi tía volvió a llamarme. Me contó que mi hermana había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda, que no ganaba mucho, pero al menos estaba haciendo algo. También me dijo que estaba intentando vender algunas cosas para ahorrar y mudarse a un lugar pequeño, lejos de mis padres, porque ya no soportaba las peleas. Dijo que mi mamá lloraba todos los días y que mi papá se pasaba el tiempo en el garaje para no verla. Era como si el papel de cada uno se hubiera invertido. Ahora ellos eran los desesperados, y mi hermana la que trataba de sobrevivir. A veces me preguntaba si todo esto era lo que realmente quería. No en el sentido de desearles mal, sino de haber provocado el punto de quiebre. Porque aunque no fue mi culpa directa, sé que mi negativa a ayudar fue la pieza que terminó de empujar el dominó. Pero luego pensaba que, tal vez, era lo que todos necesitábamos. Ella necesitaba aprender a sostenerse, mis padres necesitaban entender que el amor no se demuestra comprando cosas, y yo necesitaba soltar la culpa que me habían colgado toda la vida. Una tarde, mientras arreglaba un coche, me llegó un mensaje de voz de mi tía. Me dijo que había pasado por la casa de mis padres y que, por primera vez en años, vio a mi hermana lavar su propia ropa y cocinar. Dijo que la notó diferente, más callada, más real. No la princesa dorada, sino una persona normal. Me quedé escuchando ese mensaje varias veces, sin saber por qué.
Tal vez porque era la primera señal de que, tal vez, estaba aprendiendo algo. Esa misma noche, mi madre volvió a llamarme. Pero esta vez su voz sonaba distinta. No lloraba, no reclamaba. Me dijo que estaba cansada, que todo se había salido de control, que sentía que había fallado como madre. Me contó que ver a mi hermana derrotada la estaba destruyendo, pero que al mismo tiempo entendía que era necesario. Me dijo, creo que ahora entiendo lo que decías, hijo. Yo no supe qué decir. Solo respondí, yo también tuve que entenderlo a la mala. Se quedó callada y luego me dijo que ojalá algún día pudiéramos volver a ser una familia normal. No prometí nada, porque ya no creía en esas promesas. Cuando colgamos, me di cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. No felicidad, no venganza, solo una calma pesada, de esas que llegan después de una tormenta larga. Por fin mi hermana estaba enfrentando su vida sin escudos. Mis padres estaban aprendiendo lo que significa soltar. Y yo, por primera vez, estaba en paz con no ser el héroe de la historia. No sé si algún día nos volveremos a llevar como antes, o si eso siquiera es posible. Pero lo que sí sé es que por fin las cosas están en su lugar. Cada quien cargando su parte. Y aunque duela, es justo así como debía ser. Actualización 3. Pasó más de medio año antes de que volviera a saber algo concreto de mi hermana. En ese tiempo las cosas en mi vida siguieron un rumbo bastante tranquilo. El taller creció más de lo que imaginé, contraté a un par de chicos nuevos que sabían lo que hacían y hasta logré alquilar un espacio más grande, con mejor ubicación. No me sobraba el dinero, pero vivía sin preocuparme cada fin de mes. A veces pensaba en cómo, durante años, soñé con tener algo así, estabilidad, silencio, y la sensación de que las cosas dependían solo de mí. Nunca había tenido una vida tan simple, y quizás por eso me costaba admitir que la paz también puede ser extraña cuando uno se acostumbra al caos. Mis padres ya no me buscaban, o si lo hacían era a través de mensajes breves, casi formales. Felicitaciones de cumpleaños, alguna foto vieja reenviada, y poco más. Me di cuenta de que ya no sentía rencor, pero tampoco cariño. Era una indiferencia fría, que no dolía pero tampoco sanaba del todo. Una tarde cualquiera, mientras almorzaba en un pequeño restaurante cerca del taller, vi entrar a alguien que me resultó familiar. No la reconocí de inmediato, pero cuando levantó la vista me di cuenta de que era mi hermana. Me sorprendió verla ahí, en un lugar tan común, con un uniforme sencillo y una coleta mal hecha. Estaba tomando pedidos y sonriendo a los clientes, no con esa sonrisa forzada de sus fotos viejas, sino con una expresión más cansada, más humana. Me quedé mirándola unos segundos, intentando procesar lo que veía. Era la primera vez que la veía en persona desde todo aquel desastre. No me había preparado para eso. Parte de mí quiso irse antes de que me viera, pero era demasiado tarde. Nuestros ojos se cruzaron y se quedó quieta por un segundo, como si también dudara de lo que estaba viendo. Después se acercó con una expresión neutral y me preguntó si iba a ordenar. Su voz sonaba más suave, menos arrogante, como si el mundo le hubiera quitado algo de peso. Le pedí un café y un sándwich, tratando de no hacer evidente lo incómodo que me sentía. Mientras esperaba, la observé moverse entre las mesas, atendiendo a la gente con calma. No se notaba avergonzada, ni resentida, solo, distinta. Cuando regresó con la bandeja, la dejó sobre la mesa y me dijo que el café corría por cuenta de la casa. Intenté protestar, pero sonrió y dijo que no podía cobrarle a su hermano. Fue un momento raro, como si por un instante el pasado no pesara tanto. Me preguntó cómo estaba, y le respondí que bien, que trabajando mucho. Me dijo que le alegraba escuchar eso. Luego hubo un silencio incómodo. Yo no sabía si debía preguntarle por mis padres, por su vida, por todo lo que había pasado, o simplemente dejarlo así. Al final, fue ella quien rompió el silencio. Me dijo que estaba trabajando ahí desde hacía unos meses, que no era el mejor empleo del mundo pero que al menos era honesto. Dijo que estaba intentando ahorrar para volver a estudiar algo, que había aprendido la lección de la forma más dura posible. No se justificó, no lloró, no se victimizó. Solo hablaba con un tono de cansancio genuino, de alguien que por fin entendió lo que significa ganarse las cosas. Cuando terminé mi comida, dejé un billete grande bajo la taza. Ella lo vio y me dijo que no hacía falta, que ya me había invitado el café. Le respondí que lo sabía, pero que no era por el café. Sonrió, esta vez de verdad, y me dijo que esperaba que estuviera bien. Le deseé lo mismo y salí sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo caminé, pero sentí algo que no había sentido en años.
No era venganza ni satisfacción. Era alivio. Por fin la veía enfrentando la vida sin maquillaje, sin filtros, sin las ventajas que siempre tuvo. Y lo estaba haciendo sola. No era una escena de redención perfecta, ni un momento de reconciliación milagrosa, pero fue suficiente para mí. Las semanas siguientes me quedé pensando en ese encuentro más de lo que quería admitir. No era que quisiera retomar una relación cercana, ni que olvidara todo lo que pasó, pero por primera vez pude pensar en ella sin sentir rabia. Era como si el tiempo, la distancia y los golpes de la vida la hubieran moldeado en algo más real. Mis padres seguían distantes, aunque de vez en cuando mi madre enviaba fotos viejas como si quisiera reconstruir algo. Yo no respondía mucho, pero tampoco las ignoraba. La verdad es que ya no esperaba nada. Unos meses después, volví a pasar por ese restaurante. No la buscaba, simplemente me tocó por trabajo en esa zona. Cuando entré, no estaba. Le pregunté a otra empleada y me dijo que ya no trabajaba ahí, que había conseguido algo mejor. Le agradecí y salí sin preguntar más. Un par de días después, mi tía me llamó y me contó que mi hermana había empezado a trabajar en una oficina pequeña de contabilidad como asistente. Me sorprendió, no porque no creyera que pudiera hacerlo, sino porque significaba que estaba avanzando. También me dijo que había hablado con mis padres para pedirles que dejaran de interferir, que necesitaba su espacio. Al parecer, mi papá lo tomó mejor que mi mamá, pero de todos modos aceptaron. Era extraño escuchar eso. La misma persona que había pasado años dependiendo de ellos, ahora les pedía que la dejaran vivir su vida. A veces la vida tiene una forma cruel pero precisa de equilibrar las cosas. Todo lo que mis padres intentaron evitarle, la vida se lo cobró con intereses. Y aunque podría decir que eso me dio una sensación de justicia, lo cierto es que me dejó más vacío que otra cosa. Entendí que el dolor no desaparece solo porque las cosas se equilibren. A veces simplemente cambia de forma. En mi caso, se convirtió en resignación. En el de ellos, en culpa. En el de ella, en madurez a base de golpes. Un día, mientras cerraba el taller, recibí un mensaje de mi hermana. No era largo, solo decía que esperaba que todo me estuviera yendo bien, que sabía que no merecía una segunda oportunidad conmigo, pero que igual me deseaba lo mejor. Decía también que había aprendido que la vida no le debía nada, que las cosas cuestan y que, aunque se equivocó muchas veces, estaba tratando de hacerlo bien. Me quedé leyendo ese mensaje varias veces, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No respondí, al menos no de inmediato. Lo pensé varios días. Finalmente, le contesté algo simple: cuídate, y me alegra que estés bien. No hubo más conversación después de eso, y sinceramente no hacía falta. Con el tiempo, empecé a verla diferente. Ya no como la hermana dorada que me eclipsó toda la vida, ni como la víctima que se hundió en sus propios errores, sino como una persona más, con virtudes y defectos, igual que todos. Tal vez por eso, cuando mi madre me llamó unos meses después para invitarme a una cena familiar, no me negué. No porque quisiera reconciliaciones forzadas, sino porque, por primera vez, sentí que podía ir sin resentimiento. No sabía si ella estaría ahí, pero decidí que si lo estaba, la trataría como a cualquier otra persona que se cayó y se levantó. Al fin y al cabo, no hay victoria más grande que ver que alguien aprende lo que tú llevas años intentando explicar. Esa fue la última vez que hablé de ella en mucho tiempo. No porque la historia terminara, sino porque finalmente había dejado de ser un capítulo abierto en mi cabeza. La herida no se cerró del todo, pero ya no sangraba. Y con eso me bastaba. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde la última vez que vi a mi hermana en aquel restaurante. El tiempo siguió su curso sin grandes sobresaltos, y poco a poco todo lo que había pasado se fue acomodando en algún rincón de mi memoria donde ya no dolía tanto. El taller prosperaba y, aunque todavía trabajaba de sol a sol, ya no lo hacía por necesidad sino por costumbre. Había logrado contratar a un encargado que me ayudaba con la administración, y por primera vez en muchos años podía darme el lujo de descansar algunos fines de semana. Me mudé a un apartamento más grande, no lujoso pero cómodo, y empecé a disfrutar cosas que antes consideraba insignificantes: cocinar sin prisa, ver una película completa sin quedarme dormido. Levantarme un domingo sin tener que pensar en cuentas. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. No había sabido nada de mi hermana en meses, hasta que una tarde, mientras revisaba correos del trabajo, encontré una carta en el buzón. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante.
No tenía remitente, pero no hacía falta. La abrí con cuidado y, por primera vez en años, volví a leer sus palabras sin rabia. En la carta me contaba que había conseguido un segundo empleo, que estaba estudiando contabilidad en una comunidad universitaria y que, poco a poco, estaba logrando pagar sus deudas. Decía que había dejado de vivir con nuestros padres porque necesitaba aprender a arreglársela sola, que ahora compartía un pequeño departamento con una compañera de trabajo y que, aunque no era fácil, dormía tranquila. No pedía nada, no buscaba compasión ni ayuda. Solo me daba las gracias. Decía que, por cruel que pareciera, mi negativa a ayudarla había sido lo que la obligó a abrir los ojos. Que durante mucho tiempo me odiaba por haberle dicho que madurar duele, pero que con el paso de los meses entendió que no era crueldad, sino verdad. Decía que ahora, cada vez que lograba pagar una cuenta o arreglar algo sola, sentía un pequeño orgullo que nunca antes había sentido. Terminé de leer la carta y me quedé quieto un buen rato. No lloré, pero sentí algo que no sabría describir. Era una mezcla entre alivio y tristeza, como cuando ves que algo roto finalmente se repara, pero ya no encaja igual. Guardé la carta en una caja donde tengo algunas cosas viejas, entre fotos, boletos de conciertos y papeles que guardé sin saber por qué. No le respondí, aunque la idea me rondó varios días. No porque no quisiera, sino porque sentí que no hacía falta. Esa carta no pedía respuesta, era un cierre en sí misma. Me bastó saber que estaba bien, que había aprendido, que ya no vivía en el mundo de fantasía que mis padres construyeron para ella. A veces la vida enseña con ternura y otras veces con golpes que te parten el alma. A ella le tocó lo segundo, y aunque me dolió verlo desde lejos, al final sirvió. Unas semanas después, mi madre me llamó. No hablábamos desde hacía meses, pero su voz sonaba más calmada, como si el peso de los últimos años la hubiera cambiado también. Me dijo que estaban organizando una cena familiar, que hacía mucho que no nos reuníamos todos, que ya era hora de dejar los rencores. Dudé antes de contestar. No quería volver a caer en el mismo ciclo de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Pero luego pensé en la carta de mi hermana, en las cosas que habían cambiado, y decidí aceptar. No por ellos, sino por mí, porque ya no sentía rabia, y eso era suficiente motivo para intentar. La cena fue en la casa de mis padres, la misma en la que crecimos, aunque ahora parecía más vieja, más silenciosa. Cuando llegué, mi madre me recibió con un abrazo largo, sin palabras. Mi padre me estrechó la mano y asintió en silencio. No había necesidad de discursos. En la mesa estaba mi hermana. Se veía distinta. No mejor ni peor, simplemente distinta. Había algo en su mirada que antes no existía, una especie de serenidad que solo aparece después de tocar fondo. Me saludó con una sonrisa tímida y me dijo que le alegraba que hubiera ido. Le respondí lo mismo, y nos sentamos. La cena fue tranquila. Hablamos poco, pero sin tensión. No hubo reproches, ni indirectas, ni lágrimas. Solo conversaciones simples, trabajo, comida, anécdotas pequeñas. Parecía una familia normal, por primera vez en mucho tiempo. Durante la cena, mi madre me contó que mi hermana había empezado a hacer trabajos por su cuenta para pequeñas empresas, ayudándolas con impuestos y cuentas básicas. Dijo que incluso algunos clientes la recomendaban y que estaba ahorrando para abrir un negocio propio. Mi padre, que siempre había sido duro con sus palabras, la miró con algo que podría describirse como respeto. Fue raro verlo así, pero me alegró. Supongo que cuando uno ve a alguien levantarse después de caerse tantas veces, el orgullo llega solo. Después de comer, mi hermana se me acercó mientras mi madre recogía los platos. Me preguntó si podía hablar conmigo afuera. Salimos al patio y nos quedamos en silencio un momento. Me dijo que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero que quería agradecerme en persona. Dijo que durante mucho tiempo me vio como su enemigo, pero que ahora entendía que lo único que hice fue dejar que la vida me quitara un peso que no me correspondía cargar. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que lo único que hice fue lo que debía. Se rió un poco y dijo que eso mismo le había dicho su terapeuta, que a veces el amor se disfraza de distancia, y que eso también cuenta. No supe qué responderle. Nos quedamos callados un rato, mirando al jardín, como si en ese silencio estuviera todo lo que no supimos decir antes. Cuando entramos, mi madre nos vio juntos y sonrió, quizás pensando que el tiempo había hecho su trabajo. Esa noche, al volver a mi apartamento, sentí una calma extraña. No era felicidad, era más bien una especie de cierre.
Como cuando terminas un libro que te tuvo años atorado y, al fin, puedes pasarlo a otro estante. Entendí que no todas las reconciliaciones necesitan palabras grandes ni promesas de amor eterno. A veces basta con saber que todos están en su lugar correcto, sin deberle nada a nadie. Mi hermana ya no era la niña mimada que vivía en un mundo inventado, mis padres habían aprendido a dejar de protegerla, y yo, por fin, podía verla sin resentimiento. Los meses siguientes fueron tranquilos. Ella me escribía de vez en cuando, mensajes simples, sin drama. Me contaba que su negocio iba creciendo, que tenía más clientes, que incluso estaba considerando rentar un pequeño local. No pedía consejos ni aprobación, solo compartía su progreso. Yo la felicitaba, sincero pero breve. Era raro, pero también bonito. Una relación normal, sin peso, sin deuda. Mi madre, por su parte, también cambió. Dejó de hablar de su hija dorada y empezó a llamarla por su nombre, como si al fin entendiera que no era un trofeo ni un proyecto que mostrarle al mundo. Con el tiempo, esas pequeñas interacciones se volvieron más naturales. Las cosas ya no giraban en torno al pasado, ni a lo que se rompió, sino a lo que quedaba por vivir. Y aunque había un montón de cosas que nunca íbamos a arreglar del todo, ya no hacía falta hacerlo. Algunos daños no se curan, solo se vuelven parte de uno. Y cuando aprendes a vivir con ellos sin que te definan, entiendes que eso también es una forma de paz. Actualización final. Habían pasado casi 2 años desde aquella cena familiar. El tiempo siguió avanzando sin demasiados sobresaltos, y aunque las conversaciones con mi hermana se mantenían ocasionales, ya no tenían esa carga incómoda que solían tener antes. Se habían convertido en algo natural, algo simple, como si hubiéramos encontrado una manera silenciosa de hacer las paces sin tener que hablar del pasado. La vida nos había dado espacio, y ese espacio sirvió más que cualquier conversación. Yo seguía con el taller, que para ese entonces ya funcionaba con una estabilidad que jamás imaginé tener. Logré contratar a un par de empleados más y, con el tiempo, me involucré menos en la parte física del trabajo y más en la gestión. Nunca pensé que llegaría a ese punto, pero ahí estaba, supervisando a otros y disfrutando de la tranquilidad de saber que todo seguía funcionando sin que tuviera que estar encima de cada detalle. Mis padres también habían cambiado. No de forma radical, pero lo suficiente para que la relación entre todos se sintiera más madura. Ya no existía esa constante tensión entre el hijo independiente y la hija protegida. Cada quien estaba ocupado con su propia vida. A veces los visitaba, otras veces ellos venían a verme, y las conversaciones eran ligeras. Nada de reproches, nada de viejos rencores. Creo que el desgaste de los años y las lecciones duras que todos vivimos nos bajaron los humos a todos. Mi padre había aprendido a ser menos rígido y mi madre, a soltar ese instinto de rescatar a todos. Por primera vez, éramos una familia funcional, aunque algo distante, lo que en mi libro ya era un logro enorme. Una tarde, mientras revisaba unos presupuestos en el taller, me llegó un mensaje de mi hermana. Decía que necesitaba contarme algo importante y que esperaba que pudiera llamarla esa noche. Lo primero que pensé fue que algo malo había pasado, pero cuando la llamé, su voz sonaba tranquila, incluso emocionada. Me dijo que se iba a casar. Por un momento no supe qué decir. No porque me sorprendiera, sino porque no me imaginaba que llegaría a ese punto, que después de todo lo que había pasado alguien la vería con ojos nuevos. Sin el peso de la niña mimada ni la sombra del desastre que había dejado atrás. Me contó que su prometido era un tipo sencillo, que trabajaba en el mismo edificio donde tenía su oficina de contabilidad, y que la había acompañado en los momentos más difíciles sin pedirle nada a cambio. Hablaba con una serenidad que nunca antes le había escuchado. Me pidió que fuera a la boda. Dijo que no esperaba que hiciera un papel importante, que solo quería que estuviera ahí, que su hermano estuviera presente. Acepté sin pensarlo demasiado, y mientras lo hacía, me di cuenta de que, por primera vez, lo decía sin resentimiento ni ironía. Quería estar. El día de la boda llegó meses después, y aunque no soy de los que disfrutan los eventos familiares, admito que había algo diferente en ese ambiente. No era una celebración ostentosa ni llena de lujos, como las que ella solía presumir en sus tiempos de vida perfecta. Era algo íntimo, sencillo, real. Cuando la vi entrar, me costó reconocerla. No por cómo se veía, sino por la forma en que caminaba, con una calma que nunca había tenido. Ya no era esa persona que creía que todo se resolvía con una sonrisa y un capricho. Había algo más en ella, una madurez que solo llega cuando te ha dolido vivir. Mientras la veía avanzar hacia el altar,
pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí. En los años de distancia, en las peleas, en los silencios, en las veces que me juré no volver a verla. Y ahí estaba, caminando hacia una nueva vida, sin deuda con nadie, con la cabeza en alto. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción. No era gran cosa, pero se sentía cálida, sincera. Me quedé en una mesa con mis padres, que parecían felices, quizá más de lo que los había visto en mucho tiempo. Mi madre lloraba cada tanto, pero no de tristeza, sino de alivio. Mi padre, con ese gesto reservado que siempre tuvo, se limitaba a mirar a mi hermana con una mezcla de orgullo y nostalgia. Me sorprendió verlo así, sin dureza, sin juicio. Por un momento, todo lo que alguna vez estuvo roto entre nosotros pareció disolverse en esa paz incómoda pero real que dejan los años cuando por fin te cansas de pelear. Más tarde, mientras todos bailaban, mi hermana se me acercó. Me abrazó sin decir nada, y por un instante pensé que era un gesto simbólico más, uno de esos que la gente hace por protocolo. Pero después me habló en voz baja. Me dijo que había pensado muchas veces en aquella llamada, en la frase que le dije cuando todo se vino abajo, esa de madurar duele. Me contó que durante mucho tiempo me odió por eso, que le parecía cruel, como si yo disfrutara verla sufrir, pero que con los años entendió que no era crueldad, sino la única verdad que nadie se atrevió a decirle. Me dijo que tenía razón, que madurar duele, pero que también se siente de puta madre cuando finalmente lo haces. Lo dijo riendo, con lágrimas en los ojos. Yo no supe qué contestarle. Solo le dije que me alegraba verla bien, que se lo merecía. Ella sintió y dijo que no lo hubiera logrado si no hubiera tocado fondo. Gracias por no salvarme, me dijo. Si lo hubieras hecho, seguirías siendo la misma idiota de antes. No supe qué hacer más que abrazarla otra vez. Esa noche, al volver a casa, me quedé despierto un rato pensando en todo. En cómo la vida había dado tantas vueltas para terminar llevándonos al mismo lugar, pero siendo personas distintas. Me di cuenta de que no fue una historia de venganza, aunque durante mucho tiempo lo sentí así. Fue una historia de equilibrio. Ella necesitaba caer para entender, mis padres necesitaban perder el control para aprender a soltar, y yo necesitaba dejar de cargar la culpa que me habían impuesto toda la vida. Al final, todos crecimos a nuestra manera, algunos a golpes, otros a base de silencio. Pero crecimos. Con el tiempo, ella y yo seguimos en contacto. No nos convertimos en los hermanos más unidos del mundo, pero ya no hacía falta. Nos respetábamos, nos entendíamos, y eso bastaba. A veces me mandaba fotos de su oficina o de sus viajes cortos con su esposo. Yo las miraba y sentía un orgullo silencioso, de esos que no se dicen, pero se sienten. No porque quisiera reconocimiento, sino porque verla construir su vida con las manos que alguna vez no supieron sostener ni una responsabilidad era una forma de redención para los dos. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento rabia ni tristeza. Solo una certeza tranquila de que todo pasó como debía pasar. A veces pienso en aquella frase que tanto me repitieron de niño, ya verás cuando madures. Supongo que, al final, todos terminamos viéndolo. Solo que algunos necesitamos tropezar más veces que otros para entenderlo. Y sí, madurar duele, pero hay un tipo de dolor que limpia, que acomoda, que te devuelve la dignidad. Y aunque nadie te lo enseña, cuando lo vives, sabes que valió la pena.